Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otra edición de La Liberación del Alma de Michael A. Singer. Estamos otra vez con la lectura de este libro y vamos a empezar a leer el capítulo 3. Ya leímos el capítulo uno, el capítulo 2 y este capítulo 3 se llama ¿Quién eres tú? Estamos en una reunión de Zoom acá con amigos y esto está siendo subido a YouTube, donde se pueden suscribir, darle su like, compartir este video, comentarlo. Bueno, así nomás, empezamos. Capítulo 3. ¿Quién eres tú? Ramana Maharshi, 1879-1950, uno de los más grandes maestros de la tradición yógica, solía decir que para lograr la liberación interior, uno debe preguntarse de manera continuada y sincera, ¿quién soy yo? Ramana enseñó que este cuestionamiento era más importante que leer libros, recitar mantras o peregrinar a lugares sagrados. Decía que simplemente tienes que preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Quién ve cuando yo veo? ¿Quién oye cuando yo oigo? ¿Quién sabe cuando me doy cuenta? ¿Quién soy? Exploremos esta cuestión mediante un juego. Y por supuesto, ustedes están invitados a hacer este juego con ustedes mismos. Hagamos como si tú y yo estuviéramos teniendo una conversación. En las culturas occidentales, cuando alguien viene a ti y te pregunta, disculpa, ¿quién eres? No se te ocurre reprenderle por hacerte una pregunta tan profunda como esta, sino que lo normal es que le digas tu nombre, sin más. Por ejemplo, María García. Bien, supongamos que me das esa respuesta. Permíteme a continuación que la ponga ahora en cuestión. Si escribo en una hoja de papel las letras Mariagarcia y te las muestro, ¿es esto quién eres? ¿Eres una colección de letras? ¿Son esas letras las que ven con tus ojos cuando tú ves? Evidentemente, no. De modo que tú replicas. De acuerdo, tienes razón, lo siento. No soy María García. Ese es simplemente el nombre con el que se refiere a mí la gente. Es solo una etiqueta. En realidad, soy la esposa de José García. Vaya, de ninguna manera. Eso ni siquiera es políticamente correcto en nuestros días. ¿Cómo que eres la esposa de José García? ¿Estás diciendo que no existías antes de conocer a José y que dejarías de existir si él muriera o si volvieras a casarte? No es posible que tu verdadera identidad sea la de ser esposa de José García. Nuevamente, esa es otra etiqueta. Es tan solo un resultado de una situación o de un evento en el que has participado. Pero entonces, ¿quién eres de veras? Así pues, esta vez respondes. De acuerdo. Ahora has captado mi atención. Mi etiqueta es María García. Nací en 1965 en Madrid. Viví en el barrio de Vallecas con mis padres, Enrique y Josefa, hasta que cumplí 5 años de edad. Después nos trasladamos a vivir a la ciudad de Toledo y yo asistí allí a la escuela elemental. En la escuela sacaba sobresalientes y cuando llegué a quinto grado hicimos la representación del Mago de Oz y yo hice el papel de Dorothy. Empecé a salir con chicos 4 cursos después y mi primer novio fue Ricardo. Fui a la Universidad Autónoma, donde conocí a José García, y finalmente me casé con él. Esa es quien soy yo de veras. ¡Ey! Espera un minuto. Esa es una historia fascinante, pero yo no te he preguntado qué es lo que te ha sucedido desde que naciste. Te he preguntado, ¿quién eres tú? Acabas de describir todas estas experiencias, pero la cuestión es, ¿quién tuvo todas estas experiencias? ¿Acaso no seguirías siendo tú misma consciente de tu existencia, aunque hubieras ido a un colegio distinto o a una universidad diferente? De modo que por fin percibes la cuestión y te das cuenta de que jamás en toda tu vida te has planteado esta pregunta en serio. ¿Quién soy yo? Y esto es precisamente lo que Ramana Maharshi preguntaba. De modo que consideras la cuestión más detenidamente y respondes, de acuerdo, soy el cuerpo que está ocupando este espacio. Mido unos 60 metros y peso 55 kilos, y aquí estoy.
Ah, bien. Cuando hiciste el papel de Dorothy en la representación escolar, medías 1,20 metros y pesabas 35 kilos. De modo que, ¿cuál de las dos eres tú? ¿Eres la persona que mide 1,60 o la que medía 1,20? ¿Acaso no fuiste tú la que hizo de Dorothy? Antes habías dicho que sí. ¿No fuiste tú quien tuvo la experiencia de ser Dorothy en la obra teatral de quinto grado y la misma que ahora está teniendo la experiencia de intentar responder a mi pregunta? ¿No eres la misma en ambos casos? Quizás convenga retroceder un instante para plantearnos algunas cuestiones exploratorias previas antes de retomar la pregunta inicial. Cuando tenías 10 años, ¿acaso no veías un cuerpo de 10 años cuando te mirabas al espejo? ¿Y no eras entonces la misma, tú misma, que la que ahora ve un cuerpo adulto cuando se ve reflejado en un espejo? Aquello que veías ha cambiado, pero ¿qué hay de acerca de ti misma, esa que está mirando? ¿No percibes una continuidad en tu ser? ¿No es el mismo ser el que se ha estado mirando los espejos a lo largo de los años? Contempla esta cuestión con mucha atención. He aquí otra pregunta. Cuando vas a dormir por la noche, ¿tienes alguna vez un sueño? ¿Quién es el que lo sueña? ¿Qué significa soñar? Tal vez respondas, bueno, es como si mi mente pasara una película y yo la viera. Pero ¿quién la ve? Yo la veo. Bien, ¿es ese yo el mismo yo que se ve reflejado en el espejo? ¿Es ese yo que está leyendo estas líneas el mismo yo que se ve reflejado en el espejo y el mismo yo que observa sus sueños? Cuando despiertas de un sueño, sabes que has tenido un sueño. Esto es posible gracias a que en el ser hay una continuidad de conciencia. En relación con esta continuidad de conciencia, Ramana Maharshi planteaba estas preguntas tan simples. ¿Quién ve cuando tú ves? ¿Quién oye cuando tú oyes? ¿Quién es el que observa los sueños? ¿Quién ve la imagen reflejada en el espejo? ¿Quién está teniendo todas estas experiencias? Si intentas dar respuestas honestas e intuitivas, dirías simplemente, yo, soy yo. Yo soy ese que está aquí experimentando todo esto. Y esta es la mejor respuesta que puede darse. En realidad es muy fácil darse cuenta de que no eres los objetos que miras. Es el caso típico de la relación sujeto-objeto. Tú eres el sujeto mirando los objetos, de modo que no hace falta que repasemos uno tras otro cada uno de los innumerables objetos del universo para concluir que no eres ninguno de esos objetos. Podemos generalizar fácilmente diciendo que si eres el que está mirando algo, entonces tú no eres ese algo que miras. De modo que inmediatamente y de manera vivamente sentida, sabes instantáneamente y de una vez todo lo que no eres. No eres nada del mundo externo. Tú eres el que está ahí dentro mirando hacia afuera, a ese mundo externo. Esta parte ha sido fácil. De esta manera tan simple, hemos eliminado de un plumazo la multitud de cosas externas que no eres. No eres nada de lo externo. Pero sigue vigente la cuestión. ¿Quién eres? ¿Y dónde estás? Dado que no estás fuera con todas las demás cosas externas. Ante esta cuestión basta simplemente con que prestes atención y te darás cuenta enseguida de que, aun cuando desaparecieran todos los objetos externos, seguirías estando ahí dentro, aunque entonces estarías experimentando sentimientos y emociones. Imagina cuánto miedo podrías sentir en tal caso. También podrías seguir sintiendo otras cosas, como frustración e incluso enfado. Pero la clave es, ¿quién estaría sintiendo todas estas cosas? Una vez más podrías responder, yo. Y ciertamente esa es la respuesta correcta. Es el mismo yo el que experimenta tanto el mundo externo como los sentimientos internos. Para hacerte una idea más clara de todo esto, imagina que estás observando a un perro jugar al aire libre. De repente oyes un ruido justo detrás de ti. Es un sonido sibilante, como el que hace una serpiente de cascabel. ¿Seguirías mirando al perro con la misma intensidad de enfoque?
Por supuesto que no. Sentirías un miedo tremendo por dentro. Aunque el perro siguiese jugando delante de ti, estarías completamente preocupado y absorto en tu experiencia de temor. Así pues, es evidente que tus emociones pueden atrapar toda tu atención en un simple instante. Pero la cuestión es, ¿quién siente el miedo? ¿No es acaso el mismo tú que estaba observando al perro? ¿Quién es el que siente amor cuando tú sientes amor? ¿Recuerdas haber sentido en alguna ocasión tanto amor que te ha costado mantener los ojos abiertos mirando algo concreto? Como ves, puedes quedarte tan absorto percibiendo hermosos sentimientos internos o pavorosos temores internos que puede resultarte difícil concentrarte en los objetos externos. En esencia, los objetos internos y externos compiten por tu atención. Tú estás allí dentro teniendo experiencias internas o bien externas, pero ¿quién eres tú? Para explorar esto con más profundidad, responde aún a otra pregunta. ¿No es cierto que hay momentos en los que no tienes experiencias emocionales y entonces sientes quietud interna? En esos momentos tú sigues estando allí, pero de lo que eres consciente en esos instantes es de un silencio lleno de paz. Llegará un momento en el que comenzarás a darte cuenta de que tanto el mundo externo como el flujo de emociones internas consisten en cosas que vienen y van, mientras que tú, el ser que experimenta todas esas cosas, permaneces allí dentro inmóvil y permanentemente consciente de cualquier cosa que suceda ante ti, ya sea externa o interna. Pero, ¿dónde estás? ¿Podríamos hallarte acaso en tus pensamientos? De hecho, el gran filósofo René Descartes expresó en cierta ocasión su famosa afirmación, pienso, luego existo. Pero, ¿es esto realmente lo que está ocurriendo? El diccionario define el verbo pensar como formar pensamientos o usar la mente para considerar ideas y establecer juicios. Pero la cuestión es, ¿quién es el que usa la mente para crear estos pensamientos y para formar después ideas y juicios? ¿Sigue acaso existiendo ese experimentador de los pensamientos incluso cuando no hay pensamientos? Por fortuna, no necesitas pensar en ellos para responder esta cuestión. Tú ya eres bien consciente de la presencia de tu propio ser y de tu sentido de existir sin necesidad de apelar a los pensamientos. Por ejemplo, cuando uno entra en meditación profunda, los pensamientos cesan. En esa situación, tú sabes de manera evidente que los pensamientos han cesado. No lo piensas, sino que simplemente eres consciente de la quietud sin pensamientos que reina en ese estado. Cuando regresas dices, vaya, he entrado en meditación profunda y por primera vez mis pensamientos cesaron por completo. He estado en un espacio de completa paz, armonía y silencio. Pero la clave es que si has estado allí experimentando la paz que aparece cuando tus pensamientos cesan, entonces es evidente que tu existencia no depende del acto de pensar. Los pensamientos pueden detenerse y también pueden llegar a ser extremadamente ruidosos. De hecho, hay ocasiones en las que tienes muchos más pensamientos que en otras. Incluso si es posible que le hayas dicho a alguien algo así como, mi mente me está volviendo loco. Desde que pasaron tales y cuales cosas, no he podido pegar ojo. Mi mente no se calla. Pero, ¿la mente de quién? ¿Quién está percibiendo esos pensamientos? ¿No eres tú acaso? ¿No eres tú quien escucha tus pensamientos ahí dentro? ¿Acaso no eres tú quien es consciente de la existencia de los pensamientos? De hecho, ¿no es cierto que no puedes liberarte de ellos? Si tienes un pensamiento que no te gusta, ¿puedes hacer que se vaya? La gente lucha continuamente con los pensamientos, pero ¿quién es ese que es consciente de los pensamientos y quién es el que lucha con ellos? Una vez más, date cuenta de que tienes una relación sujeto-objeto con tus pensamientos. Tú eres el sujeto y los pensamientos son simplemente un objeto más del cual puedes ser consciente. Por tanto, tú no eres tus pensamientos, tú simplemente eres consciente de ellos. Así que finalmente dices, de acuerdo,
No soy nada del mundo externo y tampoco soy las emociones. Todas estas cosas son objetos externos e internos que vienen y van, y yo los experimento. Además, tampoco soy los pensamientos. Estos pueden ser calmos o ruidosos, felices o tristes, pero como sean, simplemente soy otro tipo de objetos de los que soy consciente. Pero, ¿quién soy yo? Ahora esta cuestión empieza a convertirse en una pregunta realmente seria. ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese que está teniendo todas estas experiencias físicas, emocionales y mentales? De modo que contemplas la pregunta un poco más profundamente. Contemplar la pregunta más profundamente requiere soltar las experiencias, toda clase de experiencias, y centrarse en cambio en quién queda a pesar de todo cuando ya no hay experiencias ni nada. Si así lo haces, empezarás a percibir al experimentador de las experiencias. En un momento dado llegarás a un punto dentro de ti mismo en que te darás cuenta de que tú, el experimentador, tienes una cierta cualidad característica, y esa cualidad tan característica es la conciencia, la capacidad de darte cuenta, la sensación intuitiva de ser y de existir. Tú sabes que estás allí dentro. No te hace falta pensar en ello. Simplemente lo sabes con total evidencia. Puedes pensar en ello si lo deseas, pero entonces sabrás que estás pensando en ello. Lo cierto es que tú eres y existes, tanto si hay pensamientos como si no. Para que todo esto sea más empírico y experimentable, vamos a intentar un experimento de conciencia. Para ello, date cuenta de que con una simple mirada a la habitación o a través de las ventanas, ves instantáneamente todos los detalles de lo que tienes ante ti. Eres consciente sin esfuerzo alguno de todos los objetos que están dentro de tu campo de visión, ya sea cerca o lejos. Sin mover la cabeza o los ojos, puedes ver todos los intrincados detalles de lo que tienes delante de ti. Contempla la variedad de colores, las variaciones de luz, la textura de los muebles, la arquitectura de los edificios o las variaciones de la corteza y las hojas de los árboles. Date cuenta de que percibes todo esto inmediatamente y de una vez, sin tener que pensar en ello. No hace falta pensar, simplemente lo ves. Ahora intenta usar los pensamientos para aislar, etiquetar y describir todos los intrincados detalles de lo que ves. ¿Cuánto tiempo crees que podría tardar la voz mental en describirte todos y cada uno de esos innumerables detalles? En cambio, date cuenta de que la conciencia simplemente lo percibe todo de manera instantánea. Cuando simplemente miras sin elaborar pensamientos, tu conciencia se da cuenta de todo cuanto ver y lo comprende plenamente al instante y sin esfuerzo alguno. Conciencia es el término más elevado que es posible expresar. No hay nada más elevado ni más profundo que la conciencia. La conciencia es pura capacidad de darse cuenta. Pero, ¿qué es darse cuenta? Probemos un nuevo experimento de conciencia. Supongamos que estás en una habitación mirando un grupo de gente y a un piano. Ahora imagina que ese piano deja de existir en tu mundo. ¿Te ocasionaría mucho problema la pérdida del piano? Podrías decir, no, creo que no. No estoy muy apegado a los pianos. Bueno, entonces imagina que la gente de la habitación también deja de existir. ¿Sigues sintiéndote bien? ¿Puedes soportarlo? Tú respondes, claro que sí, me gusta estar solo. De acuerdo. Ahora, imagina que cesa completamente tu capacidad de darte cuenta. Simplemente desconéctala. ¿Qué te sucede ahora? ¿Qué ocurriría si no existiera tu capacidad de darte cuenta? La respuesta es muy simple. En realidad, tú no estarías allí. No habría ningún sentido de mí. Allí ya no habría nadie que pudiera decir, vaya, yo solía estar aquí, pero ya no estoy. No habría tal posibilidad porque no habría ninguna conciencia de ser. Y sin conciencia de ser, sin capacidad de darse cuenta, no hay nada. ¿Hay objetos? ¿Quién podría decirlo? Si nadie es consciente de los objetos,
su existencia o inexistencia resulta totalmente irrelevante. Por muchas cosas que pueda haber delante de ti, si desconectas la conciencia, no hay nada. Por el contrario, si eres consciente, aunque no haya nada delante de ti, te darás plena cuenta de que no hay nada. En realidad, esto no es muy complicado, pero es muy revelador. De modo que si ahora te pregunto, ¿quién eres tú? Puedes que en esta ocasión me respondas, yo soy el que ve. Desde algún lugar aquí dentro miro hacia afuera y soy consciente de los eventos, pensamientos y emociones que pasan ante mí. Si vas profundamente dentro de ti, es ahí donde vives. Vives en el asiento de la conciencia. Un verdadero ser espiritual vive ahí sin esfuerzo y sin intención. De la misma manera en que ahora miras hacia afuera y ves sin esfuerzo todo lo que hay entre ti, ante ti, un día llegarás a sentarte tan firmemente dentro de ti mismo que verás ante ti todos tus pensamientos y emociones con la misma claridad con la que ahora ves las formas externas. Todos estos objetos están frente a ti, ya sean formas externas, pensamientos o emociones. Las formas están más lejos, las emociones están un poco más cerca y los pensamientos están más cerca todavía. Un paso atrás de todo ello, contemplándolo todo ante ti, estás tú. Un día llegarás tan profundamente dentro de ti que te darás cuenta de que allí es donde siempre has estado en realidad. En cada etapa de tu vida has visto pasar diferentes objetos, emociones y pensamientos ante ti, pero tú simplemente has sido el mismo y el único perceptor consciente de todo ello. Ahora mismo ya estás en el centro de tu conciencia. Estás un paso atrás de todo, simplemente observando. Este es tu verdadero hogar. Aunque desaparezca todo lo demás, tú seguirás estando allí, consciente de que todo se ha ido. Pero si retiras el centro de tu conciencia, no queda nada. El centro de la conciencia es el asiento del ser. Desde ese asiento eres consciente de que hay pensamientos, hay emociones y hay además todo un mundo externo que penetra en ti a través de tus sentidos. Pero ahora te das cuenta de que te das cuenta. Este es el asiento del sí mismo budista, del Atman hindú o del alma judeocristiana. El gran misterio comienza precisamente cuando te instalas en ese asiento en lo más profundo de ti. Y ahí termina el capítulo 3. Bueno, ¿quién eres tú? Pregunta. Muy bien, el capítulo 3 ya respondió la pregunta. La respondió haciendo muchos ejercicios muy interesantes y creo que cada uno de ustedes habrá hecho la misma pregunta. ¿Quién soy yo? Fueron haciendo los ejercicios. Si quieren escribir su experiencia o comentarla. Bien, resumidamente, la pregunta es ¿quién soy yo o quién eres tú? Cada uno, perdón, puede hacerse esa pregunta. Hola, sí, sí, dice Cris. Hola, Cris. Perdón que no saludé. Hola, Cris. Hola, Alejandra. Hola, Luis. Hola, Vir. Y hola, Lorena. Soy quien vive esta experiencia. Dice que la respuesta más acertada que puede darse es ¿quién soy? Bueno, soy yo, pero la pregunta es ¿quién soy yo? Soy quien vive esta experiencia. Bien, ya empezamos con los objetos externos. Tenemos un montón de objetos externos de los que nos damos cuenta fácilmente que no somos ellos. Como dice Michael Singer, hay una relación sujeto-objeto. Está este teléfono y estoy yo, que soy el que lo puede experimentar a través de los sentidos. Lo mismo con todos los objetos externos. Es muy simple darse cuenta con eso. Pero ahora cuando nos preguntamos, bueno, ¿quién soy yo? Soy yo, soy este que está acá. Pero si uno empieza a preguntar si a lo largo de los años ha sido el mismo cuerpo y uno se da cuenta que no. El cuerpo fue cambiando. Primero fue un cuerpo de niño, después de joven, y después fue de adulto, y después va a ser un cuerpo de viejo, y después vamos a dejar el cuerpo. Pero evidentemente el cuerpo fue cambiando, pasando por diferentes etapas, pero yo no. Yo siempre estuve ahí, observando, mirando al espejo, como dice, cómo el cuerpo fue cambiando. Entonces, primero nos damos cuenta de que no somos ninguno de estos objetos externos, ni somos el cuerpo.
Entonces pasa a un nivel un poco más sutil, que es el nivel de las emociones. Eh, Justamente con las emociones y con los pensamientos nosotros tendemos a identificarnos, justamente porque nos enfocamos demasiado en ellos y porque atrapan nuestra atención. Cuando sentimos una emoción fuerte, como dice acá, cuando sentimos un miedo, nuestra atención consciente es atrapada por esa emoción. Pero ¿qué pasaba antes? Antes no estábamos teniendo miedo y después fuimos atrapados por la emoción. Y después el miedo se va. ¿Y quién es el que está teniendo estas emociones? Y todos van a responder, y yo. Yo estaba experimentando el miedo y yo estaba experimentando cuando no había miedo. Y luego están los pensamientos que son aún más sutiles que las emociones. Con los pensamientos, o como hablamos en los capítulos anteriores, con la voz en la cabeza, nos solemos identificar mucho. Pero eh, si ¿han meditado ustedes? Les hago esa pregunta. Si han meditado y llegado a un estado de meditación, él dice profunda, aunque no es necesario un estado tan profundo para darse cuenta, uno puede estar así, respirando, respirando, y darse cuenta que la mente en automático empieza a decir cosas. Y bueno, pero con eso ya cumpliste el objetivo de la meditación. Es decir, yo estoy aquí. Hizo muy bien, y soy el observador de los pensamientos, porque yo estoy ahí quietito y la mente va sola. ¿Y quién se da cuenta de eso? Y yo. Entonces, es ese yo que somos nosotros, el centro de la conciencia. La cualidad que tiene, que tenemos, la cualidad que tiene ese yo es ser consciente. Es algo tan, 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 tan sencillo que se nos escapa. Es darme cuenta. ¿Cuál es la capacidad principal y la única? Te das cuenta. Estás ahí y estás existiendo. No va a ser muy larga esta conversación, porque con eso ya tenemos todo. Es decir, estoy aquí y me doy cuenta de que hay objetos, personas, situaciones, el cuerpo, las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Y yo estoy ahí y voy a seguir estando. Si yo no estuviera, ninguna de esas cosas hubiesen estado. Ese es el otro ejercicio que hace después. Bueno, ¿qué pasa si nos quitamos la capacidad de ser consciente? Lo que pasa es que ninguna de las otras cosas tampoco existiría, porque si no hay nadie que las pueda observar, es como el conocido, eh, ¿cómo es? No sé cómo se dice. Bueno, es como el conocido enigma. Si un árbol se cae en el medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿de qué se, se escucha el sonido del árbol si no hay nadie para escucharlo? Por ejemplo, yo ahora me fui y no sé lo que pasó acá en el chat, no sé qué, en esta reunión, no sé qué pasó con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque mi conciencia no estaba aquí presente, estaba concentrada en otro lugar, pero yo seguí existiendo y seguí siendo consciente, pero de otra situación. ¿Pudieron observar eso? No hay mucho más que decir en este capítulo. Es bien, bien directo. Ahora, cabe preguntarse si, eh, ¿por qué no permanecemos simplemente ahí? ¿Por qué siempre nos estamos distrayendo con los objetos externos? ¿Por qué siempre nos estamos identificando? Porque en realidad nos estamos identificando erróneamente casi todo el tiempo. Cuando decimos, a mí me pasó tal cosa, a mí aquel me insultó. En realidad, vos fuiste la conciencia que estaba experimentando el insulto y la mente y los pensamientos y las emociones, pero nos olvidamos de eso. Así que lo que tenemos que practicar es permanecer en ese lugar de conciencia, que eso es lo que va a hablar en todo el libro después. Es cómo permanecer ahí, cómo permanecer cuando están los pensamientos, cómo permanecer cuando están las emociones, y sigue, ¿sí? Bueno, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Permanecer dónde? En donde estás, es decir, en tu verdadero ser. Porque, ¿qué pasa? A ver, vamos a poner un ejemplo. Suponete que estás acá escuchando la charla
te viene un recuerdo de algo que pasó, que te hizo sentir mal. Entonces tu conciencia se distrajo de eso y empezó a contarse una historia y la voz de la cabeza empezó con la historia de lo que me pasó y qué sé yo y qué sé yo, y te olvidaste que en realidad no te estaba pasando nada de eso. En realidad, donde vos estás, el ser consciente que sos, no le pasó nada. Simplemente lo que estás experimentando son recuerdos que pasan por la mente y emociones. No es que a vos, que a tu ser le pasó todo eso. No, el ser siempre estuvo ahí y siempre permaneció en el mismo lugar. Las cosas pasaron. La clave del camino espiritual es permanecer ahí, permanecer en ese estado, que las cosas pasen, pero yo no olvidarme quién soy. Ese es el tema, que dado que nuestra conciencia tiende a enfocarse mucho en las cosas externas, los sentimientos y las emociones, nosotros nos olvidamos, nos perdemos ahí. Nos volvemos a identificar como que me llamo Chris, como que me llamo Tom, como que me llamo Luis, y no es eso lo que somos. ¿Se entiende? Sí, dice la voz a la cabeza, entiendo todo, pero al rato va a volver, después que termine la reunión, seguramente se va a volver a distraer con otras cosas y con su historia y con sus cosas. Bueno, la idea es volver siempre, volver a recordarse todas estas cosas. Ramana Maharshi, el único ejercicio que tenía, encima no hablaba mucho tampoco, casi todo lo hacía en silencio, era, ¿quién soy yo? ¿La voz es el ego? Sí. La voz también se la puede conocer como ego, psique, la voz en la cabeza, la voz mental. Admito que me distrajo un poco durante la reunión. Jaja. Sí, yo también. Yo incluso también, si bien estaba enfocado en la lectura, en un momento mi mente empezó con otra cosa y vieron que por ahí hice alguna pausa y me trabé. Bueno, justamente porque dejé de estar enfocado en la lectura. Y de la misma forma, hubo momentos en que yo podía eh, ser el observador de la lectura. Es decir, estaba ocurriendo lo mismo como ahora que estoy hablando. La mente lo hace todo casi en automático, explicando las cosas, lo hace muy rápido, y yo me doy cuenta de que hay una voz hablando, de que hay unos pensamientos, de que está la lectura. Eso también se puede hacer mientras uno está haciendo algo. Eh, pero la distracción es lo normal. Lo normal es que nos distraigamos porque somos el Buda, pero todavía no nos dimos cuenta. No estamos, no estamos a su nivel todavía. O sí estamos, pero no nos dimos cuenta. No lo sé. Bueno, la voz, sí. De la voz en la cabeza hablamos en el capítulo uno, sobre todo en el capítulo 2, de que es como que tuviéramos un compañero de habitación dentro de la mente. Es alguien que está hablando todo el tiempo, diciendo cosas, contradiciéndose, hablando, comentando. Decía por ahí, él es como un relator de fútbol, como un Macaya Márquez. Está relatando todas las cosas. De hecho, acá hay un ejercicio que es un experimento de eso. Es decir, observar todo, pueden volver a hacerlo ahora, observen todo lo que hay y van a ver que instantáneamente ustedes son conscientes de todos los detalles, sin pensar. ¿Cómo vivir experiencias sin desconectarnos del ser? Muy buena pregunta. Ahora sí estamos haciendo preguntas muy buenas. Claro, ¿cómo vivir experiencias? Bueno, de eso hablamos en el otro capítulo. Sí, hay muchas formas. Básicamente, La próxima reunión. claro, básicamente uno se tiene que recordar constantemente. No se tiene que, cuando uno se sale de ese lugar, darse cuenta y volver, dar un paso atrás, observar, soltar, digamos, todo lo que esté pasando y darte cuenta que te das cuenta. Y así. Y no lo dice acá en el libro, creo que sí, pero en sus podcasts lo dice Michael Singer. Y cómo se logra eso? De la misma forma que uno aprende a jugar al tenis y la misma forma que uno aprende a tocar el piano. Se logra practicando. Es decir, es una práctica. Es una práctica cada vez que somos atrapados por un pensamiento o que nos atrapa una emoción o cualquier cosa externa, darnos cuenta y darnos cuenta que somos el que está observando.
Es, es un cambio de perspectiva muy, muy simple, muy rápido. Como otros ejercicios, él dice, bueno, relajarse, relajar los hombros, relajar el corazón, darte cuenta que te estás dando cuenta y nada. Otro ejercicio muy bueno que tiene es que antes de hacer algo, vos te detengas y te recuerdes de que estás encima de una bola de tierra que está girando a miles de kilómetros por hora en el medio del espacio y que eso es lo único que está pasando ahora. Es como ponerse consciente y sacar la mente de la distracción rápidamente. Después va a hablar de muchos, muchos ejercicios de eso, sobre todo la segunda parte. Sobre todo la segunda parte va a hablar de eso. Se me hace corto solo capítulo, aunque es obvio que da para mucho análisis. Ahora mismo me apetece que me cuenten y recordar lo que ya entiendo que sé. Bueno, esa es la mente. Es la mente la que está queriendo algo, porque es algo muy simple lo que dice este capítulo. Sí, vos estás ahí y estás y existís. Podríamos resumirlo así. Yo soy y yo estoy aquí. Y eso es lo que está pasando. No hay mucho más que decir. Es obvio y evidente. La mente es la que quiere recordar y recordar y recordar. Eh, Podría leer otro capítulo, pero se me hace corto el tiempo a mí ahora. Sí, tengo como otros compromisos. El siguiente capítulo se llama, podemos leer el principio. Se llama Ser lúcido. Creo que acá habla de darte cuenta que te das cuenta. Dice, hay un tipo de sueño llamado sueño lúcido en el que sabes que estás soñando. En este tipo de sueños, si vuelas, sabes que estás volando. De hecho, el darte cuenta de ello te permite pensar, mira, estoy soñando que vuelo, voy a volar por allí encima. Bueno, y sigue hablando hace una comparación entre los sueños y la realidad, que nosotros parece que estamos soñando. Por eso las ganas de seguir. Esperamos la próxima cita, pero por supuesto, lo que puedo hacer es que sean más seguidas, ¿sí? Puedo hacerlo el jueves, tranquilamente. Y lo hacemos más seguido. Sí, porque no son tan largos de leer los capítulos. Los de la segunda parte, el capítulo 4 es re cortito. Y los de la segunda parte son un poco más largos, pero son muy interesantes. Sí a todo, dale. Bueno, entonces, quizás para el jueves, como veníamos haciendo jueves, estaba pensando en poner un jueves y un fin de semana, o sea, un jueves, domingo, jueves, sábado. Ya voy a ver lo que me... Así más gente se puede sumar. Entiendo que no todos están de vacaciones ahora. Bueno, así que a esta hora, nenes, la cama aquí en España intentaré estar. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, les deseo unas buenas tardes, unas buenas noches. Váyanse con la pregunta todo el tiempo, ¿quién soy yo? Y recuerden que son la conciencia, nada más de eso. Y a todos los que nos están viendo por YouTube, les pido que se suscriban, que dejen su like, su comentario y nos estamos viendo en la próxima de La liberación del alma de Michael Singer. Nos vemos.